los bendiga en esta mañana. Tome su Biblia en sus manos y ábrala en el libro de Isaías, capítulo 40. ¿Quieres agua, Doris? Hacen un favor, le traen un vaso de agua a Doris. Por favor. Amén. Lean conmigo en esta mañana el versículo número 29. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que Dios bendiga su palabra en este día y imparta fe a través de ella. Levante una mano al cielo en señal de fe y acompáñenme en una oración en este día. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es espíritu, que es vida, Señor. Gracias, amado Jesús, por permitirme en este día, Señor, compartirla, Señor, dar, Padre Celestial, un poco, Señor, de lo mucho que tú me has permitido recibir. Te pido, Padre, que en esta hora tú hables, Señor amado, a tus hijos, Señor, a mí, Señor, principalmente, Señor. Cámbiame, Señor, en lo que tengas, Señor, que hacer en mi vida. Y cambia a tus hijos, Señor. Cambia, Padre Celestial, nuestra manera de pensar. En este día, Padre, declaramos, Señor, que tu palabra, Señor amado Jesús, es un bálsamo, Señor. Que tu palabra, Señor, es transformación, Señor amado Jesús. Y quita, Señor, y derriba todo argumento que se quiera levantar, Señor, en contra del conocimiento de tu palabra. Te damos gracias en este día, Señor, y declaramos, Padre Celestial, este lugar libre, Señor, de todo aquello, Señor, que quiera, Padre Celestial, bloquear, Señor amado, tu palabra, Señor. Padre, en este día dejamos, Señor amado Jesús, Padre, que tu Espíritu limpie este lugar, Señor. Llévate todo, Señor, sueño, cansancio físico, mental, distracciones, Señor. Padre Celestial, declaramos, Señor, que el corazón, Padre Celestial, de cada uno de tus hijos es tierra fértil para recibir tu palabra, Señor. Y gracias, porque después de escuchar tu voz, nunca más volveré a ser el mismo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, por favor. Amén. Escuche esto, por favor. Quiero leerle esta historia que encontré y que me parece bastante oportuna a los temas que hemos venido tratando en la iglesia. Escuche, por favor. Sea como sea, es indiscutible que el águila, con su majestuosidad, encarna en casi todas las culturas la victoria, la grandeza o el poder. Las águilas son las aves con mayor longevidad de su familia de especies. Llega a vivir 70 años, pero para llegar a su edad, a los 40, debe tomar una seria y difícil decisión. A los 40 años sus uñas están demasiado largas y flexibles y no consigue tomar a sus presas de las cuales se alimenta. Su pico largo y puntiagudo se curva apuntando a su pecho y sus alas están envejecidas y pesadas por el grosor de sus plumas. Volar se hace una tarea difícil.
Entonces el águila tiene solamente dos alternativas: dejarse morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará unos 150 días. Este proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí, en un nido improvisado cercano a un paredón, donde no tenga la necesidad de volar. Después de encontrar ese lugar, el águila comienza a golpear su pico en la pared hasta conseguir arrancarlo. Luego debe esperar el crecimiento de uno nuevo con el que desprenderá una a una las uñas. Y cuando sus nuevas uñas empiecen a nacer, comenzará a arrancarse las plumas viejas. Pero después de esos 5 meses, sale triunfante en un vuelo de renovación a vivir 30 años más. Situaciones parecidas nos suceden a lo largo de la vida. Hay momentos en los que parece que ya lo teníamos todo. Parecía como si hubiésemos agotado toda nuestra creatividad, ya que no tenemos más que aportar a nuestra vida, nuestro trabajo y a nosotros mismos. Nuestra vida se torna gris y envejecida. Estamos en un punto de inflexión. O nos transformamos como las águilas, o estamos condenados a morir antes de lo que quisiéramos. Encontré esta historia esta semana y quise traerla y quise leerla porque, aunque ya había leído un poco acerca de las águilas, me impactó la reflexión que tiene el final. Debe usted saber que las águilas es una de las aves más potentes, más fuertes que existen y que Dios creó. Tiene una visión para poder ver a 360 grados. Es decir, puede ver lo que está sucediendo atrás de su nuca. Y puede alcanzar una vista de casi medio kilómetro de distancia, con la que puede cazar a sus presas. Pero cuando lleguen los 40 años, esta águila debe prestarse o debe presentarse a tomar una decisión que tiene que cambiar su vida. O el águila se deja morir, porque como escucharon en la historia, su pico largo y puntiagudo empieza a doblarse apuntándole a su pecho, al punto de podérsele enterrar y matarla. Es que él también quiere predicar, pero es que todavía tiene que aprender primero a hablar. O quita su pico en un doloroso proceso de renovación que va a terminar por alargar su vida 30 años más. Cuando la Biblia dice que Dios da esfuerzo al cansado, que multiplica las fuerzas de los que no tienen ninguna, y que nos dará o levantarán alas como las águilas, es porque de las aves que Dios creó, el ave de mayor alcance en vuelo es el águila. Puede volar más alto que cualquier otra ave de su especie. Y yo quiero que usted note algo importante en este día, de lo cual vamos a hablar. Hay decisiones en la vida que transforman y que cambian por completo la percepción y la historia del ser humano. Hay decisiones en su vida que van a terminar por determinar el cambio de historia que usted vive, que usted tiene. Había una frase hace años de un político un poco impopular, y él tenía una frase de campaña que decía: esto tiene que cambiar, y se hizo muy famoso por eso. Y siempre en su eslogan político decía: esto tiene que cambiar, esto tiene que cambiar. Ahora,
Yo quiero traerle esa frase a usted en este día. Dígase usted mismo: mi vida tiene que cambiar. Ahora dígase lo más convencido, diga: mi vida tiene que cambiar. Si esta águila toma la decisión de no renovar su vida, de no renovar su pico, de no renovar sus uñas, de no renovar sus alas, pues lo único que le esperará es que en lugar de tener 150 días de un doloroso cambio, tendrá 150 días de una dolorosa muerte. Todo en la vida tiene cambios. Todo en la vida debe tener una renovación. Lo único que no cambia en la vida es la palabra de Dios y Dios en sí mismo. Pero todo en la vida cambia, todo en la vida se renueva. Cuando usted sienta que está cansado, cuando usted sienta que está en su límite, cuando usted sienta que las fuerzas se le acabaron, acuérdese de esta historia del águila, la cual vamos a ver en este día. Y yo quiero hacerle una pregunta en este día. Muchos de los que creemos en Dios, que hemos recibido su palabra, también somos expertos en quejarnos, en querer lo que no tenemos, en soñar con cosas para las cuales no trabajamos. Y yo quiero hacerle una pregunta en este día. ¿Qué necesita usted para ser feliz? ¿Qué requiere usted para ser feliz? En días pasados hablaba con una persona que me decía: es que toda la vida luchando por lograr, es que toda la vida queriendo tener, toda la vida queriendo lograr esto, trabajando todos los días por obtener X cosas. Y yo le hacía una pregunta y le decía: bueno, ¿y qué pasaría si eso que tanto anhelas, que tanto quieres, lo tuvieras hoy? ¿Por qué te levantarías a trabajar mañana? ¿Cuál sería el propósito con el que te levantarías si ya tuvieses lo que quisieses? Hay personas que dicen: me impide buscar a Dios esta circunstancia. Es que si esto cambiara, yo buscaría a Dios con todo mi corazón. Y yo le pregunto: bueno, ¿y si eso pasara? ¿Cuál sería ahora la excusa para no buscar a Dios? Yo te pregunto en este día: ¿qué necesitas para ser feliz? ¿Qué es lo que está determinando tu nivel de paz, tu nivel de confianza en Dios? Quiero contarle algo. Ayer, en horas de la tarde, quise llevar a mis dos hijos a un parque. Entonces los subí al carro, nos subimos con mi esposa y salimos a buscar un lugar donde poder compartir un rato con mis hijos. Entonces paramos en un lugar, mi hija se comió un helado, nos comimos algo con mi esposa, estábamos hablando, y a unas pocas cuadras había un parque. Entonces llevé a mis hijos al parque. Ayer estaba haciendo un sol potente en la tarde, entonces los llevé al parque un rato que jugaran. Pero cuando llegué al parque, en una esquina, me impactó ver la imagen de un hombre que tenía más hijos que Falcao, sentado en una esquina con todos sus hijos. Tenía un niño de brazos que estaba en un coche, unas adolescentes más o menos de unos 14, 15 años, y otros niños de edad infantil. Y estaba con su esposa y estaban compraron una torta y estaban partiendo la torta, tenían una gaseosa, servían los vasos. Y yo me quedé mirando a ese hombre, y mientras mi hijo estaba en el parque, me quedé mirando.
hasta que no aguanté más el deseo de acercarme. Y le dije, ¿son sus hijos? Me dijo, sí, todos son mis hijos. Y le dije, permítame felicitarlo por lo que está haciendo. Es muy valioso que usted comparta con sus hijos de esa manera. Todos estaban felices, todos estaban dichosos, se reían, comían su torta. Y cuando terminé de hablar con el Señor, le pregunté al final su nombre, me dio el nombre, y le dije, usted me hace acordar mucho de una de mis épocas de infancia, y lo felicito, y ojalá pueda continuar haciendo eso con su familia. Me deja tomarle una foto, le prometo que no es para nada malo. Entonces me dijo, sí, tómeme la foto. Entonces le tomé la foto con su familia y me fui, pero cada vez que caminaba miraba hacia atrás y me fui con una nostalgia que apenas salí en el carro, paré a unas cuadras y se me vinieron las lágrimas y le decía a mi esposa, ¿qué necesita uno para ser realmente feliz? No se necesita mucho para ser feliz. No sé en dónde vive ese hombre, no tengo ni idea si lo vuelvo a ver, no sé si cree en Dios o no cree, no tengo ni idea si está de acuerdo con el gobierno o no, si vive en el sur o en el norte, si estaba ahí de paso o vive en otra ciudad, no tengo ni idea. Lo único que sé es que el rostro de ese hombre y el de sus hijos reflejaban paz, reflejaban tranquilidad y reflejaban seguridad. Y sabe, cuando pensaba anoche en lo que les iba a compartir en este día, en lo que iba a traer preparado para este día, pensaba que hay decisiones que en la vida usted debe tomar para poder cambiar su manera de vivir. Hay decisiones que determinan el rumbo que usted va a tomar para ser realmente un hombre o una mujer que esté cerca del corazón de Dios y pueda ser feliz con lo que tiene, o ser una persona que todo el tiempo está con amargura, con tristeza, con desolación, con rencor, con resentimiento, queriendo y no teniendo. Si usted en este día es una persona que está cansada de vivir como hasta hoy ha estado viviendo, si usted es una persona que está rendida de vivir las mismas situaciones de toda su vida, quiero decirle en este día que Dios da esfuerzo al cansado, que Dios multiplica las fuerzas de quien no tiene ninguno, y que Dios te va a dar las alas del águila para que vueles sin cansar, para que camines y no te fatigues. Voy a pedirle que vaya unas páginas más adelante y busque el Evangelio según San Marcos, capítulo número 4, versículo número 40. Marcos 4:40. Vamos a leer desde el 35 para poder entrar en contexto. Marcos capítulo número 4, versículo número 35.
Dice la palabra de Dios, en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo la multitud, le tomaron como estaba él en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, echaba olas en la barca de tal manera que ya se llenaba de agua, o se anegaba. Él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento e hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estás así amedrentados? ¿Por qué no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Fíjese por un momento lo que dice esta versión. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Pronto se desató una tormenta feroz, las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte superior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Sus discípulos lo despertaron: maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las olas dijo: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. Déjenme ponerlo en contexto. El Señor, agolpado por las multitudes, y una vez termina de compartirle a todas esas personas que tienen compasión, le dice a sus discípulos: es hora de ir al otro lado de la ribera, al otro lado del lago. Tenemos que alejarnos de la multitud para poder descansar y tener tiempo a solas. No sé si recuerden, pero en la historia que les compartí del águila, dice la Biblia que el águila, para poder entrar en un proceso de renovación, tiene que volar a lo más alto de la cima sola para entrar en un proceso de renovación. Cuando Jesús les dice: es necesario que suban a la barca para pasar al otro lado del lago, les está diciendo tácitamente que hay que tomar una decisión que es unipersonal. Es una decisión que no es colectiva, sino que es única. Cuando les leí la historia del águila, no dice que volaban todas en manada, sino que el águila tiene que tomar la decisión de volar a lo más alto de una montaña para entrar en un proceso de renovación. Cuando Jesús les dice: pasemos al otro lado, tienen que alejarse totalmente del ruido de la multitud para poder vivir en la decisión que ellos han tomado de ser personas diferentes, de no estar entre el resto de la gente, sino de ser especiales. Imagínense por un momento que Jesús le hubiera dicho a toda la multitud: pasemos al otro lado. Quizá por un instante algunos tomen la decisión de seguirlo, pero estoy seguro que la gran mayoría hubiesen preferido quedarse ahí, en la orilla. Nadie quiere incomodarse para buscar a Dios. Nadie quiere incomodarse para poder cambiar su manera de vida. Somos una sociedad, somos una iglesia, hablando de la iglesia en general, que se conforma muy rápidamente. La iglesia de los últimos años se ha acostumbrado, se ha conformado con esto que vivimos hoy. Venimos a la iglesia, recibimos la palabra de Dios,
salimos de este lugar. De pronto a los 2 o 3 días todavía me acordaré lo que hablaron el domingo. Otros tal vez no se acuerden de nada. Y nuestra vida sigue en la misma rutina, en la misma forma. Pero ¿qué determina que tú realmente puedas tener o puedas tomar decisiones que transformen y que cambien tu vida por completo? Lo único que va a determinar que tú tomes esas decisiones es precisamente que tú tomes una actitud de cambiar tu manera de vivir. Vuelvo al águila. Cuando el águila vuela a lo más alto de la montaña, es porque necesita, sabe que en ese lugar tiene que renovarse ella. No se lleva a toda la familia porque sabe que es un trabajo que tiene que hacer ella misma, en soledad. La Biblia dice: engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo podrá conocer? Usted puede engañar al resto de la humanidad. Podrá tener engañado a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos. Pero a Dios, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Y aparte de Dios hay otra persona que usted no le puede decir mentiras, es a usted mismo. Y cuando el águila vuela, para poder entrar en ese proceso doloroso de cambio, sabe que es algo que tiene que enfrentar, sabe que es algo que le toca enfrentar, pero que a la larga traerá beneficio para su vida. Dice la palabra de Dios que cuando estos hombres se subieron a la barca y decidieron cruzar al otro lado, decidieron salir de la multitud para poder cruzar a un siguiente estado, a un siguiente punto de su vida, se desató tremenda tormenta. Las olas se levantaban y movían esa barca para lado y lado. La tenían totalmente azotada. De pronto los discípulos con un vasito trataban de sacar el agua, pero era más lo que entraba que lo que podían sacar. Ya cuando la barca se estaba prácticamente hundiendo, desesperados, van y despiertan a Jesús, que estaba durmiendo en lo más alto de la barca, y lo zarandean y le dicen: Señor, ¿no te importa que nos estemos ahogando? Mire, quiero decirle aquí algo. Todas las circunstancias y las situaciones que usted vive a diario en su vida, todas las tormentas que se levantan para que usted desista de buscar a Dios, para que usted vuelva atrás, se llaman una prueba de fe. No existe una persona sobre la faz de la tierra que quiera creer y entregarle su vida a Dios sin tener que pasar por momentos de prueba de su fe. No existe una sola águila que quiera vivir 70 años sin tener que llegar a los 40 y volar a lo más alto para arrancarse el pico, para quitarse las uñas y para arrancarse las alas. No hay ni una. Todas las águilas tienen que pasar por el mismo proceso. Todos los hijos de Dios tienen que pasar por un proceso normal de la prueba de su fe. Todos tienen que pasar por la tormenta. Todos tienen que pasar por momentos difíciles para aprender a confiar en Dios, para aprender a confiar plenamente en el poder de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando fueron y zarandearon a Jesús para que les apagara el incendio, el Señor se levanta
le dice al viento calla, le dice a las olas quietas, y cuando el mar se calma por completo, se voltea y les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Si el mismo Señor estaba en la barca, si el mismo Jesús estaba ahí con ellos, ¿por qué tenían miedo? ¿Por qué estaban tan llenos de desconfianza y de temor? Quiero que preste atención a esto por un momento. Y hagas esta pregunta en este día. ¿Qué determina tu nivel de paz y tu nivel de confianza en Dios? Porque cuando todo está bien en casa, cuando tus hijos están bien, cuando tu familia está bien, cuando tu esposa está bien, cuando tu trabajo está bien, es muy sencillo creer en Dios. Cuando todo en tu vida está perfecto, es demasiado fácil creer en Dios y levantar tus ojos al cielo y decir: gracias, Señor, por la forma en que me bendices. Gracias, Señor, porque tengo que comer. Gracias, Señor, porque tengo donde vivir. Pero cuando tú despiertas y no tienes con qué desayunar, cuando tú sabes que la siguiente semana tienes que pagar una renta y no tienes cómo pagarla, cuando tú sabes que estás pasando por un proceso, por una enfermedad, cuando sabes que hay una circunstancia que te roba la paz, que te quita la tranquilidad, es más difícil levantar tus manos y darle gracias a Dios. Es más difícil decirle: Señor, gracias porque mi situación está en tus manos. Yo no me imagino al águila dándose picotazos contra el muro para arrancarse el pico, que debe ser un proceso demasiado doloroso, dándole gracias a Dios porque su pico se va, porque tiene que sangrar. Cuando se está arrancando las uñas, no me imagino al águila diciéndole: bendito y alabado sea el nombre de Dios porque me estoy quitando las uñas. Es un proceso doloroso. Es un proceso que trae mucho dolor y tal vez trae frustración al pensar y al ver, al levantar su cabeza y ver a sus compañeras volando de lado a lado y saber que por un determinado periodo de tiempo no podrá hacer lo mismo. ¿Qué determina tu nivel de paz? ¿Qué determina tu nivel de confianza en Dios? ¿Tu bienestar? ¿Que todo en tu vida esté marchando bien? ¿Qué determina tu nivel de tranquilidad? Pero cuando el Señor los mire, les dice: ¿por qué tienen miedo? Y aquí me quiero centrar. Es porque sabía que por dentro esos manes estaban que se orinaban del susto. La mayoría de las personas que les cuesta tomar decisiones de cambio en su vida no las toman por miedo. Muchos hombres y mujeres no se atreven a tener cambios radicales en su vida porque están llenos de miedo al fracaso, a que no resulte, a que no pueda, qué tal que no sea lo que yo esperaba, yo quisiera cambiar, pero es que qué tal que no, qué tal que ese no sea el camino. Y mire, entran en una zona de confort donde se acostumbran a vivir de la manera que viven. Usted pelea todos los días con su esposa y usted se acostumbra a eso. Usted todos los días está metido en un trancón de 2 y 3 horas y usted se acostumbra a eso. Usted todos los días tiene problemas en su casa, ve a sus papás peleando y usted se acostumbra a eso. Y uno mismo se mete ese cuento de: pero ¿para qué intento si eso no va a cambiar?
¿Para qué hago si la situación no va a cambiar? ¿Para qué lo intento si igual no va a cambiar? Y se acostumbran a eso. Y cuando usted cae en una costumbre, cuando usted se acostumbra a vivir de esa manera, pues empieza a tenerle miedo a los cambios. Pero mire, el águila que le leí nunca jamás va a saber qué es volar con alas nuevas si no se atreve a subir a la montaña y a entrar en un proceso de renovación. Nunca lo va a saber. Usted jamás va a saber qué es confiar plenamente en Dios si no se atreve a soltar sus cargas y si no se atreve a soltar sus situaciones y sus circunstancias en las manos de Dios. Cuando el Señor se voltea y les dice, ¿qué es lo que les atemoriza? ¿Que las olas se levanten? ¿Qué les atemoriza? ¿Que se mueran en este día? ¿Creen ustedes que estando el Señor Jesús en ese lugar iban a morir? ¿Se iban a ahogar? ¿Que el Señor los iba a dejar a su suerte? Tú vienes a la iglesia cada domingo, tú te levantas todos los días a orar en la mañana, tú estás leyendo la Biblia todos los días, pero aún así sufres, no tienes paz, aún así te atormentas, aún así vives tomando decisiones equivocadas porque todavía no has aprendido a confiar plenamente en Dios, porque todavía estás lleno de miedo de lo que te pueda pasar, de lo que las circunstancias puedan traer, de no aprender a confiar plenamente en Dios. Y quiero decirte en este día, el que con Dios no pasa la prueba, la tiene que repetir las veces que sea necesario. Si tú eres un hombre, una mujer, que en este día ha venido a esta iglesia con miedo, con temor, con falta de confianza, y no has aprendido a confiar en Dios, con todo el dolor del mundo tengo que decirte que las situaciones que viven se te van a volver a repetir toda tu vida, hasta que aprendas a confiar en Dios, hasta que aprendas a descargar todos tus problemas, tus necesidades en las manos de Dios. Lo que tú ves todos los días en tu casa, lo que tú vives todos los días con tus hijos, con tus padres, lo que tú vives todos los días en tu trabajo, lo tendrás que repetir hasta que aprendas a confiar plenamente en Dios. Mire, este hombre que vi ayer me dio una de las lecciones más grandes que he recibido en mi vida. A veces nosotros, querido amigo, nos llenamos de tanto prejuicio, pensamos que necesitamos miles de cosas, pensamos que necesitamos los bolsillos llenos de plata para estar tranquilos, para estar felices. A veces pensamos que nuestra única situación, nuestra única solución es el medio económico. Y sabe una cosa, ayer cuando vi a este hombre me pude dar cuenta que tú no necesitas de mucho para ser feliz. Que las decisiones que debes tomar, a veces, o las soluciones mejor, para poder solucionar tus problemas, para poder solucionar tu vida, están más cerca y más fácil de lo que tú crees. Estos hombres no hubiesen necesitado ir a sacudir a Jesús para que les salvara el pellejo. Estoy seguro que uno solo de ellos que hubiese tomado la decisión de levantarse y de darle orden al mar, de darle orden al viento, que se callaran, hubiese tenido totalmente el respaldo de Dios. Pero estaban llenos de miedo, estaban repletos de temor.
¿Cuántas cosas y bendiciones has dejado pasar en tu vida? Porque te da miedo tomar la decisión. Hay quienes se acostumbran a vivir una vida, discúlpeme el comentario, mediocre, porque les da miedo tomar decisiones que cambien su vida radicalmente. Quiero pedirte en este día que vayas al libro de Hebreos, Hebreos, capítulo número 12. Hebreos 12. Hebreos capítulo número 12. Y miren lo que dice el versículo número 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Miren bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Miren lo que dice el autor de Hebreos. Número 1 dice: sigan la paz con todas las personas que los rodean. Esta versión dice: esfuércense por vivir en paz con todos, y procuren llevar una vida santa, porque son los santos los que verán a Dios. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Por allá el apóstol Pablo decía también en un lugar: no se ponga el sol sobre tu enojo. Y nosotros que somos expertos en durar hasta 4 y 5 días de mal genio con una persona y sin hablar, imagínese eso. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre tu enojo. La Biblia dice: procure estar en paz con todo el mundo. Y usted lo que acostumbra es al contrario, a estar más de mal genio con todo el mundo, a esperar que todo el mundo venga y le pida perdón. Cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos: si alguien te pide que lleves la carga 1 milla, llévala 2. Si alguien te bofetea en una mejilla, ponle la otra. Querido amigo que está en este día aquí en este lugar, parte de la santidad que Dios quiere que sus hijos lleven, parte de la santidad que Dios necesita para que usted pueda vivir una vida en paz, para que usted pueda vivir una vida en santidad, se llama ponerse a paz con todos
aquellos que lo rodean. Si usted es una persona rencorosa, si usted es una persona que tiene resentimiento, quiero decirle que en este día, delante de Dios, usted está cometiendo un pecado. Usted debe salir de este lugar, buscar a la persona con la cual ha tenido una rencilla, con la cual ha tenido algún tipo de desacuerdo, y pedirle perdón. Porque después de esto dice, no sea, o miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura les estorbe. Una raíz de amargura. Y eso sí que pasa y abunda en las familias, en la iglesia. Personas amargadas. Yo una vez tuve una compañera en la iglesia hace muchos años, con la cual crecí en la iglesia. Mire, pobrecita esa muchacha, porque yo me ponía a hablar con ella y ella hablaba mal de todo el absoluto mundo. Hablaba mal de su papá, de su mamá, de sus hermanos, de su universidad, de sus profesores, de sus amigos, de la iglesia, del pastor. Hablaba, mejor dicho, esa muchacha no le faltaba sino hablar mal de ella misma. Y un día le dije exactamente esto mismo. Le dije, tú tienes una raíz de amargura y tienes que tener cuidado con eso. Porque tú estás muy cerca, una persona que habla mal de todo el mundo, está muy cerca de cometer una blasfemia hablando mal de Dios. Vive amargado con todo el mundo. Vive pensando que todo el mundo está equivocado, menos ella misma. Es una persona que bota veneno con cualquiera que habla, diciendo es que fulano, es que mengano, es que deberían ser así, es que tendrían que ser así. Yo quiero darle el mejor consejo de todos en esta mañana. ¿Usted me escucha mejor con este o me escucha mejor con este? ¿Con el segundo? ¿Con este o con este? ¿Con el que tiene cable? Es que yo siento que esto se le va como la voz. Pero bueno, les voy a hacer caso porque yo no tengo raíz de amargura. Mire, quiero decirle algo en este día. Esto es tan complejo, esto es tan delicado, que la Biblia dice que una persona con raíz de amargura contamina al resto de las personas que lo rodean. Entonces, cuando usted toma la decisión de tener resentimiento con una persona, de cargar su corazón con otra persona, se desahoga en el lugar que no tiene que desahogarse y empieza a hablar mal con quien no tiene que hablar mal. Quiero darle un buen consejo en este día, ya para ir finalizando. Y acéptemelo, por favor. Míreme aquí. Usted, querido amigo, está aquí en este día sentado. Tiene que aceptar y entender que usted no cambia la vida de nadie. Usted tiene que aceptar y entender que cada una de las personas de su familia, que cada una de las personas de la iglesia, que cada una de las personas que lo rodean a usted, tienen que tomar sus propias decisiones en la vida y enfrentarse a su propia prueba de fe. Hasta el día de hoy y por toda la eternidad, la salvación es individual.
Hay muchas personas cargadas con una raíz de amargura porque su papá no cambia. Personas con raíz de amargura porque su esposo no cambia. Personas con raíz de amargura porque su familia no cambia. Quiero decirle una cosa: si usted no cambia su manera de pensar, va a seguir amargado, porque cada quien tiene que enfrentarse a sus propias decisiones y a sus propias pruebas de cambio. ¿Qué tiene que hacer usted como hijo de Dios? Busque la paz con todos, arrodíllese todos los días y órele a Dios para que transforme el corazón de aquellas personas que lo rodean. No sufra ni se dé golpes de pecho, ni acabe su vida, ni se amargue, ni pierda la paz por aquellos que no quieren cambiar. Cambie usted, y usted se dará cuenta que su cambio traerá cambios en las personas que lo están rodeando. Sus hijos tienen que crecer, mis hijos tienen que crecer, y mañana tendrán que enfrentarse a la realidad y tendrán que tomar sus propias decisiones. Y aunque a mí me duela, y aunque sea muy difícil para mí, y aunque yo quisiera estar con ellos en cada paso que den en la vida, y aunque yo quisiera estar tomando las decisiones por ellos para que ellos no lo hagan, tengo que entender y saber que tienen ellos que vivir su propia vida y que yo no puedo vivir la vida por ellos. Aunque Jesús estaba en esa barca, tenía que enseñarle a sus discípulos, tenía que llevarlos en una formación para que supieran que Jesús mañana iba a ascender a los cielos, no iba a estar ahí para ellos. Que aunque el Espíritu Santo de Dios descendiera y estuviera capacitándolos todos los días y apoyándolos todos los días y trayéndoles consolación, eran ellos mismos los que tenían que tomar una decisión de seguir la voz de su maestro y seguir haciendo lo que su maestro les había enseñado. ¿Qué determina en este día tu nivel de paz, tu nivel de confianza en Dios? Necesitas tomar decisiones que cambien radicalmente el rumbo de tu vida en este día. Solamente quiero que te vayas con esto. Estos tiempos que estamos viviendo, querido amigo, son tiempos muy complejos. Vuelvo y le repito, aunque suene como una grabadora, pero si se lo repito, es porque está pasando. Hoy en día es mucho más difícil, muchísimo más complejo criar un hijo que como lo era hace 20, 30, 40 años atrás. Mucho más difícil. Hace unos meses estuvo aquí un hombre que les compartió acerca del tema de la inteligencia artificial, ¿se acuerdan? Y todo lo que dijo ese hombre fue demasiado interesante, pero a mí me quedó algo en la cabeza. Hace años atrás, un cambio, una transformación, un avance en la tecnología se daba cada 30, cada 40 años. Ese hombre dijo que hoy los cambios se daban prácticamente a diario. Lo que para usted hoy es un boom, mañana ya está out. Los niños de hoy en día vienen cada vez más adaptados a eso. Dele usted el teléfono celular a su hijo y verá que usted en 2 minutos hace cosas que usted no ha podido hacer en 3 o 4 años con el teléfono celular. Y usted diciendo, ¿él para qué va a querer un celular? Lo coge, mejor dicho, lo embolata y queda uno mirándolo. ¿Cómo hiciste eso? ¿Me puedes enseñar? Pero ese mismo peligro, esa misma teoría de lo difícil que es criar los hijos hoy en día, precisamente nos lleva a un reto mucho más fuerte.
o a varios retos. Número 1, hacer ejemplo de las personas que lo están mirando a usted todos los días. Si usted quiere que su hijo sea un hombre de Dios, sea usted un hombre de Dios. Si usted quiere que su hija sea una mujer de oración, sea usted una mujer de oración. Número 2, prepárelos para que tomen decisiones correctas en su vida. Ese es el reto suyo, papá. Prepárelos todos los días. Ore por ellos todos los días. Léanles la palabra de Dios todos los días, porque la Biblia dice: el que instruya al niño en su camino, para que cuando fuere viejo nunca se aparte de él. Y para que cuando tenga que tomar decisiones, tome siempre la mejor opción. Tome siempre decisiones que vayan acompañadas de la mano de Dios. Y número 3, y con esto finalizo: siempre tenga la disciplina en su casa acompañada del amor. Sus hijos, querido amigo, sus hijas, querido amigo. Mira, esto yo no lo tenía en mis notas, Dios sabe que no, pero si lo estoy diciendo es porque alguien necesita recibirlo. Su casa, sus hijos, mírenme acá, no son un estamento militar donde no se puede equivocar, donde tiene que hablarle por el apellido, donde no puede llorar, donde no puede hacer. No. Sus hijos son seres humanos que necesitan disciplina, por supuesto, pero que también necesitan amor y necesitan saber que ellos se equivocan y que de los errores tienen que aprender. Y sus padres tienen que estar ahí para disciplinarlo, para decirle: te equivocaste, pero también para abrazarlo y para decirle: hijo, vas a tener que aprender que esto te va a pasar y que la próxima vez que te pase tienes que corregirte. Hace unos 15 días mi esposa estaba alistando a mi hija. No me acuerdo, creo que la estaba alistando para dormir, si no me falla la memoria. Y yo también me estaba quitando la ropa para ponerme la pijama. Y escuché que mi hija le respondió a mi esposa y le dijo: mamá, déjame en paz. Yo hice como... Entonces me fui al cuarto y le dije: ¿qué le dijiste a tu mamá? Que me deje en paz. Entonces no puedo permitir eso, porque si permitimos eso, el día de mañana ya no va a ser déjame en paz, sino va a ser una frase de mayor calibre. Con mucho dolor se lo digo, porque me dio más dolor a mí que a ella. Tuve que bajarle los pantalones, darle 2 palmadas muy bien puestas. Lloró, pero después de unos 10 minutos, cuando se calmó, volvió otra vez al cuarto y oré por ella. Le pedí a Dios que calmara su carácter, le pedí a Dios que le diera tranquilidad, que le diera serenidad, y después de orar por ella le expliqué por qué le había pegado y le dije: no vas a volver a repetir esa frase en esta casa, porque a tu papá y a tu mamá debes respetarlos. La Biblia no dice: honra a tu padre y a tu madre si son buenos contigo, si no son buenos no los honres, ¿sí? Su Biblia dice eso. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, independientemente de lo que sea. Y honrar a su papá no es llenarlo de plata. Qué bueno que pueda bendecir a su padre, pero honrar a su papá no es llenarlo de plata. Honrar a su papá no es cada vez que sea el día del padre llevarlo a un restaurante a que se coma un buen plato de pescado y listo, cumplí. Honrar a tu padre se demuestra
desde la forma en que lo saludas, desde la forma en que le hablas, desde la forma en que lo tratas. Tú, querido jovencito que está aquí en este día, que tal vez criticas a tu papá por las decisiones que toma, que tal vez manoteas y dices: ay, mi papá, qué pereza, ay, mi papá. ¿Cuántas horas al día inviertes en arrodillarte y decirle: Padre, ayuda a mi papá, ayúdalo en su trabajo, ayúdalo en su forma de ser, ayúdalo en su carácter, ayúdale a tomar buenas decisiones? Porque sabe una cosa, querido hijo, nadie en la vida te va a amar de la manera que te ama tu papá y que te ama Dios. Nadie sabe el esfuerzo que hace un papá por ver a un hijo feliz. Ayer, cuando vi a ese hombre dándole a sus hijos un ponqué, y se lo voy a poner así, no lo estoy hablando de manera de demeritando, sino lo estoy hablando en un contexto de lo que estoy predicando en este día. Cuando les daba un miserable ponqué que tal vez le valió 20, 30 mil pesos, lo hizo con esfuerzo y lo hizo por ver a sus hijos felices, tal vez cometiendo errores, defectos, muchos, pero lo hace por ver a sus hijos felices. Guarda la paz con todos, no sea que dando a luz una raíz de amargura contamines también a los que están a tu lado. Necesitas tomar decisiones en este día que cambian el rumbo y el contexto de la vida que estás llevando. Cierre su Biblia, por favor. Póngase de pie en este día. Levante sus manos en este día y dígale: Padre, te doy gracias, Señor. Es una oportunidad maravillosa, Señor, para poder hacer tu obra, para poder escuchar tu palabra y para poder, Señor, ponerme a paz contigo. Te doy gracias, Señor, porque como el águila, Señor, yo he permitido que mi pico, Señor amado, se envejezca, que mis alas, Señor, se envejezcan. Padre, que mis garras, Señor amado, también, Señor, se envejezcan, sin tomar la decisión, Padre Celestial, de cambiar y de ser renovado. Te pedimos, Padre, que en este día, Señor, tu palabra, Padre Celestial, sea propicia a la necesidad de cada uno de tus hijos. Yo oro, Padre, en este día por aquellos, Señor, que hoy necesitan, Señor, tomar decisiones, Padre Celestial, de cambio en su vida, Señor, que necesitan decidir, Padre Celestial, para dejar de ser las personas que siempre han sido, Padre. Quita todo, Señor, miedo, quita todo temor, Padre Celestial. Tu palabra dice que el verdadero amor echa fuera todo temor. Y te pido, Padre, que tú, Señor, pongas, Padre, en nosotros fe, en nosotros confianza en ti, Padre Celestial, para saber, Señor, que las decisiones que tomamos, Padre Celestial, en ti, Padre mío, son duraderas, Señor. Que las decisiones que tomamos, reconociéndote en todos nuestros caminos, son para ser, Padre Celestial, Padre, duraderas en el tiempo, Señor, y para traer bendiciones a mi vida. Padre, te doy gracias en esta hora, porque tu palabra dice, Señor, que, Señor, nos pongamos a paz, Señor, todos, Señor amado Jesús, unos con los otros. Señor, si yo, Padre Celestial, he ofendido a alguna persona en este lugar, Señor, en mi familia, primeramente te pido perdón a ti, Señor, pero también te pido que me ayudes a ponerme a paz con cada uno de ellos, Señor. Padre, que pongas en mí humildad, Padre mío, para reconocer, Señor, mis fallas, mis errores, Padre Celestial, porque tu palabra dice, Señor, que eso me hace santo, Señor, y que sin santidad nadie verá a Dios, Señor. Quita de mí en este día toda raíz de amargura, Señor.
Quita todo resentimiento, quita todo rencor, Padre Celestial, que haya venido a mi vida, Padre. Señor, te pido perdón, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que si hay alguna raíz de amargura, puedo, Señor, contaminar a otros, Padre. Te pido, Padre, que pongas, Señor, freno en mi lengua, Señor. Padre, que no permitas, Señor, que de mí salgan palabras para destruir, para maltratar, Padre Celestial, sino que de mí salgan palabras de vida, Señor. Padre Celestial, que de mí salgan palabras, Señor, Padre, que puedan, Señor, iluminar a otros al cambio, Señor. Padre Celestial, tu palabra, Señor, dice que cuando, Señor, tus apóstoles, Señor amado Jesús, empezaron a compartir, empezaron a hablar, Señor amado, de ti, Padre Celestial, trastornaban el mundo. Y ese quiero ser yo, Padre. Yo quiero ser, Padre Celestial, un hombre, Señor amado, Padre, que siempre tenga palabras de vida y de bendición para aquellos que me rodean, para aquellos, Padre Celestial, a los que tenga la oportunidad de bendecir. Te doy gracias en este día y declaramos, Señor amado Padre, que tú pones paz, Señor amado, en medio de la tormenta, Señor. Que tú, Señor, nos enseñas a confiar cada día más en ti y en tu palabra, Padre. Te doy gracias, Señor, en este día, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.